ha marcado un hito en nuestra historia, el Cusco Rojo. Hernando. El Cusco Rojo es un tema sustancial y para esto hemos invitado a dos grandes estudiosos de la cultura cusqueña. El primero, Roberto Romero, un estudioso de la cultura y la política, una persona importantísima, comentarista, estudioso de la historia del siglo XX y participante en política, un hombre gestor y testigo de muchos acontecimientos importantes. Nos acompaña también el ingeniero Julio Antonio Gutiérrez Amanés, quien es ingeniero químico, un artista destacado de nivel internacional, empresario, pero sobre todo un estudioso de la cultura cusqueña, gestor del Instituto Americano de Arte, permanente estudioso, exégeta del movimiento cultural ideológico del Cusco, con quien vamos a conversar este tema sustancial en términos históricos, más que políticos, que se llama Apogeo, Crisis y Perspectivas del Cusco Rojo. Previamente, entonces, voy a compartir pantalla para presentar algunos aspectos del Cusco Rojo que son fundamentales. El Cusco Rojo es un término que tiene mucho que ver con los cambios revolucionarios que tiene Cusco desde siempre, su papel fundamental en la historia, desde el prehispánico, la colonia y la república, donde Cusco es marginado pese a haber sido una potencia económica y surge nuevas tendencias en el siglo XX a la luz del socialismo. Cusco es un centro donde se desarrolla grandes movimientos, fundamentales movimientos sociales, políticos, económicos, fundamentalmente dirigidos por la llamada Escuela Cusqueña. Esta Escuela Cusqueña es un grupo de intelectuales destacados con mucha influencia nacional que van a proponer desde Cusco un nuevo paradigma de país y una revolucionaria forma de vivir. En Cusco se conglomeran, sobre todo entre fines del siglo XIX e inicios del XX, destacadas personalidades que van a beber en Cusco un modelo de patria hacia adelante, combinando lo que dice nuestro logo, pasado con futuro. En 1920 se realiza un congreso de estudiantes donde se va a dar las líneas maestras de una nueva forma de ver el país desde la cultura. José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre van a tener mucho contacto con la cultura cusqueña. Es así que José Carlos Mariátegui va a tomar a Luis Valcárcel como uno de sus fundadores y a grandes pintores indigenistas para su revista Mauta. Y Haya de la Torre también va a delinear su política en función al Cusco, pues él estuvo viviendo en Cusco. Es época de los grandes movimientos campesinos y grandes tomas de tierra frente a la injusta situación, sobre todo del campesino, luego de que el siglo XVIII y la República los marginara. Togroyo, Jaquira, los movimientos de Espinar son parte de estos movimientos y también en el mundo el vacío de poder, la falta de la burguesía, de su papel de haber jugado algo importante,
pues hace que fascismo y comunismo extremo se encuentren. Frente a ello hay pensamientos alternativos a los del estalinismo. Antonio Gramsci crea una corriente cultural del socialismo y Olof Palme más tarde va a desarrollar un filo socialdemócrata. La lucha contra el Cominter o un tipo de marxismo duro también es en la que es parte Mariátegui, lo enfrenta a Codovilla y a Rabines, donde Mariátegui propone que el socialismo en el Perú debe ser creación heroica y no calco ni copia. La Segunda Guerra enfrenta fascismo con democracia y comunismos, en realidad son nuevas formas de colonialismo. Terminada la guerra, el mundo se reparte entre Norteamérica con el Bretton Woods y la Unión Soviética en el este. El mundo se divide en dos. Y así nace el Cusco Rojo. Y aquí está una obra famosa de lectura obligatoria de Julio G. Gutiérrez Loaiza, padre de nuestro invitado actual, Julio Antonio Gutiérrez Samanés. El maoísmo también va a marcar mucho en la vida del Cusco y del Perú, pues Patria Roja y los senderistas van a verse en la historia con esta ideología. Mientras tanto, el Cusco está pasando una modernidad del café, del tren, de las fábricas de tejido y del sueño del aeropuerto. Fábricas de tejido, Cusco tiene un esplendor, pero en los años 50 este esplendor va a verse en un dilema, o movimiento social o industria. Empieza la decadencia del socialismo, sobre todo con los actos de las tomas de Hungría, la primavera de Praga aplastada, Cuba y la crisis de los misiles, Vietnam y Corea que desprestigian a ambos bandos de la Guerra Fría, mayo del 68 que da otra alternativa no comunista ni capitalista al mundo, y en el Perú el dilema movimiento social o lucha armada. De un lado está Hugo Blanco, que evita la lucha armada a toda costa, Julio César Mesich, que es un líder campesino, pero de otro lado la lucha armada es llevada a cabo por Sendero Luminoso, las guerrillas de Javier Heró y de la Puente Uceda. Al mismo tiempo, grandes tomas de tierra comienzan a surcar toda la historia del Perú y del Cusco. Este vacío de poder de nuevo lleva a que el enfrentamiento se radicalice y el golpe de Estado es la solución. La democracia no puede hacer la reforma agraria y lo hace una dictadura desde el sector militar. Los sueños del aeropuerto y el progreso se ven estancados. El narcotráfico comienza a desarrollarse y una economía negra responde a la crisis. El PER 39, que tenía como fin repotenciar el Cusco desde el turismo colonial, fracasa. Sendero Luminoso elimina a Pedro Wilcatexe y la izquierda se fragmenta. El Glasnost y la caída de la Unión Soviética cambia el panorama. En los 90 hay una fugaz esperanza de una unidad de la izquierda, con dos grandes líderes, Barrantes Lingán y en el Cusco Daniel Estrada. Al mismo tiempo, Alberto Flores Galindo, un gran intelectual, en los 80 y a inicios de los 90 ha ido creando la posibilidad de un nuevo mariateguismo. Pero también la izquierda, así como los demás partidos, sufren mucho los fenómenos de corrupción. Muchos dineros que se mandan de Cuba y China no son tratados para la revolución y enriquecen más bien a algunos militantes, mientras los demás honestos permanecen. El enriquecimiento ilícito de muchos socialistas con cooperación internacional, que no son todos por supuesto, también marca una división en la izquierda. La corrupción en la izquierda, así como en los demás partidos políticos, también hace mella. Grandes líderes van cayendo poco a poco y en el Cusco termina así. Buenas noches con ustedes.
¿Cómo están? Damos la palabra para que nos dé un comprendido de su manera de ver eh, a Roberto Romero. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, mi estimado Martín, y saludos a Julio Julio Gutiérrez Amanés, mi estimado camarada. En primer lugar, yo quisiera hacer un pequeño homenaje a Federico García Hurtado, un gran cineasta cusqueño, camarada, revolucionario, participó como director del diario del Partido Comunista Buen Tiempo, y yo quisiera rememorar el libro que escribió conjuntamente Federico García Hurtado con Ángela Avendaño. Se llamó, es un libro que era un solo tomo, tenía dos partes, escrito a cuatro manos entre Federico García y Ángela Avendaño, que se llamó por el lado de Ángela Avendaño Cartas contra el Tiempo, y por el lado de Federico García Génesis, editado e impreso en 1962, con todas las limitaciones que se puede entender, al filo de las detenciones y persecuciones que sufrieron ambos. Yo creo que esto es importante recordarlo ahora que se ha ido el autor y el director de Kuntor Huachana y Tupac Amaru, tan recordadas películas de nuestros tiempos. Yo creo que hay que, en ese sentido, eh, no darle un minuto de silencio, sino también recordarlo en esos afanes a Federico García. Y yo creo que este libro, los que lo tienen, es realmente una joya porque tenía un prólogo de Luis el Cholo Nieto, y la carátula fue pintada por nuestro también Coscoruna, Juan Bravo Vizcarra. Y me parece que esto es indispensable saludar y recordar en estos momentos que se ha ido Federico García Hurtado. Un recuerdo a todos sus hijos, a su hijo Sairi Tupac y también a su compañera. Yo creo que también acá hay que hacer un recuerdo y una remembranza de la trayectoria, la vida de alguien como José Pepe Mujica, que hace unos días se ha retirado de la senaduría y de la actividad política porque él considera que no puede continuar peleando contra, por un lado, la pandemia, por el otro lado, las enfermedades que él tiene, y que él ya quiere por lo menos dejar para la historia su esfuerzo y su aporte. Yo creo que muchos podrán decir muchas cosas de la vigencia de la gestión de José Mujica y del Frente Amplio en Uruguay, pero me releva solamente el hecho que en Uruguay, en toda esa etapa de la pandemia, haya tenido solamente 50 muertos. Digo solamente, las comparaciones siempre son odiosas, pero si nosotros tomamos en cuenta que es un país de 3 millones de habitantes, el Perú tiene 10 veces más y tiene casi 50.000 muertos. Y lamentablemente esto es interesante señalarlo, pero hay que decirlo que nosotros, yo creo que si estamos hablando de la izquierda, hay que recoger el aporte de intelectuales y revolucionarios como José Pepe Mujica, que nunca se avergonzó de decir que él fue un asaltante de bancos, y como que de asaltante de bancos, de guerrillero, llegó a ser presidente, y está dejando un país no solamente económicamente bueno, social, con salud, pero también es interesante señalar que es un ejemplo para nosotros, para los peruanos, como una izquierda como el Frente Amplio están, y en el Uruguay tienen un líder que realmente nos reivindica con la izquierda. Solamente hacer una acotación pequeña, mi estimado Martín, me llega un mensaje que dice que en Facebook no hay audio, no están escuchándonos. No sé si lo puedes ir chequeando tú que estás en el control Ya, acá del perfecto. control. Ya está bien entonces. Continuamos. Realmente rendir un pequeño homenaje a Bolivia.
Bolivia nos ha dado un ejemplo de unidad. La izquierda con el MAS, luego del descalabro de las elecciones con Evo Morales, en que pese a la terquedad de Evo Morales y un sector del MAS de querer ir a una reelección que no la consiguieron, y que escuchando el pueblo, yo creo que ahora la izquierda con el MAS vuelve al poder y vuelve al gobierno en Bolivia, pero aprendiendo la lección que no hay reiteración, en el ejercicio del poder, porque eso es corrupción. Y tampoco no se requiere estar divididos para llegar al poder, sino unidos. Yo creo que hay que recordar en eso a José Carlos Mariátegui cuando decía, en esta lucha todo nos divide y nada nos divide, todo nos une, nada nos divide. Y yo creo que ese es el mejor homenaje a Pepe Mujica, que ahora se retira, y a Federico García, que se nos ha ido y nos ha adelantado en el camino de la vida. Perfecto. Buenas noches, Julito. ¿Qué tal, Martín? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Dime entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué no cuajó este origen mariateguista de un socialismo con calco y copia y no pudo esto unir a una izquierda? ¿Y qué ocurre ahora y qué perspectivas tiene este importante movimiento del Cusco Rojo? Bueno, el Cusco Rojo tiene orígenes desde los años 20, 30, ¿no? Una época de oro en que estudiantes de clase media abrazan la ideología del socialismo. Por entonces estaba muy vigente pues, la influencia de la Revolución Rusa, ¿no? Uno de los primeros en hablar de socialismo, el primero, fue Luis Valcárcel. En la Universidad Popular, y le había hablado primero con el término de camaradas y había explicado la importancia de la Revolución Rusa y de cómo en un país habían tomado los obreros, ¿no?, las riendas de su destino. Bueno, esto fue avanzando y esta pequeña burguesía urbana, hijos de clase terrateniente inclusive, mediante el estudio, mediante la cultura, como decía mi padre, abrazaron el socialismo, ¿no? Porque él decía que para llegar al socialismo no solamente hay que ser pues pobre, humilde, un hombre desgraciado y sufrido, sino también mediante el estudio y la cultura uno llega a comprender que hay una necesidad de transformar la sociedad y llevarla a otro nivel. Y se encuentra con toda una teoría pues, que viene de muy atrás, ¿no? En la cual se ha soñado construir una sociedad mejor. Y se ha investigado, se ha encontrado incluso las leyes históricas que determinan pues, esta transformación de la sociedad, ¿no? Desde la sociedad esclavista hacia adelante. Bueno, en los años 30 esta gente, esta generación trabajó muchísimo, hicieron los primeros sindicatos, se trataba pues de organizar a la gente, de generar liderazgo, que es lo que después ya no se ha hecho, ¿no? Por eso tenemos a Mariátegui con sus 7 ensayos y con todo el trabajo que realizó, aún estando postrado, ¿no? Como hombre que había sufrido la amputación de una pierna, etcétera, pero hizo un gran trabajo. Lamentablemente esto se frustró porque cambiaron las condiciones y triunfó otra línea, era una línea dura, como dijiste, pero una línea necesaria en ese momento. Sin el estalinismo, o sin Stalin, mejor dicho, más que estalinismo, no hubiéramos superado a Hitler y la humanidad hubiera sufrido 1000 años de grandeza germana, que es lo que ellos querían, ¿no? En la cual iban a suprimir o liquidar a todas las subrazas, entre ellas
la raza mestiza, que era una raza pues abierta, una raza, bueno, de mala calidad. Pues, teníamos, ya nuestra generación no hubiera nacido bajo Hitler. Bueno, sin estar, la humanidad no se hubiera salvado y quizás estaríamos en otras condiciones. Eso no se ve. Bien, hubo este movimiento, al principio fue liderado por Aya de la Torre, ¿no? Él había estado aquí en Cusco, había sido uno de los organizadores de la primera, el Congreso Fundacional de la FED, ¿no? De la Federación de Estudiantes de Perú, aquí en el Cusco, y luego lideró las universidades González Prada, que se lo va a hacer acá también en Cusco, y su liderazgo llegó probablemente hasta los años 26, 27, porque aún en la revista escrita, manuscrita que tenía el grupo Ande, que se llamaba Pututo, y yo he visto, he tenido en mis manos, allí había un retrato que le hacen uno de los artistas, no sé si Fuentes Lira, al gran intelectual, líder de la juventud, entonces, Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero todo esto se creó, pues, Congreso de Bruselas, hubo un rompimiento, ¿no? Todas las cosas que se rompen. Aya tomó una posición diferente, Mariátegui otra, y los comunistas, de hecho, cambiaron su situación y se partió este grupo, ¿no? Por entonces el grupo Ande no estaba escrito al APRA, pero eran muy amigos. El APRA no era todavía un partido, y cuando se convirtió en partido, cambiaron ellos y fundaron la primera célula comunista, mucho antes que Mariátegui, aquí en la ciudad del Cusco. Bueno, siguieron con su labor, se había hecho una huelga universitaria, y se radicalizaron, se habían vuelto todos trabajadores obreros, y de ese modo entraron al proletariado y formaron los primeros, el de construcción civil y artes decorativas, precisamente porque ahí tenían que estar los artistas plásticos. En ningún sitio tiene ese nombre, los sindicatos de construcción, de artes decorativas, solamente es en Cusco. Era porque ahí tenían pues, espacios los artistas, perdón, está entrando una llamada y me está molestando ya. Entonces, eso fue, se formaron los primeros sindicatos, se creó la Federación de Trabajadores, un movimiento grande, pero a la muerte de Mariátegui vino Rabines, radicalizó, bueno, él tenía seguramente otra perspectiva, porque después se supo que era un agente, ¿no? Provocador, y lo que hizo fue radicalizar, sacar al partido afuera, había hecho poner letreros con el nombre del Partido Comunista. Entonces, en plena dictadura, lo primero que hicieron fue identificarlos y perseguirlos y meterlos a las cárceles, extrañarlos del país y todo eso. Todo está contado en el libro de mi papá, Así nació el Cusco Rojo, que trata precisamente de esa época, desde el año 24 a 1924. Bueno, por entonces salieron dos libros muy importantes en la historia del Cusco, ¿no? El Nuevo Indio y Tempestad en los Andes, es en los años 30. Y también, claro, un poco por esa época, los 7 ensayos de Mariátegui. Bueno, en esa época de las luchas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, también los comunistas tomamos partido y trabajamos, ¿no? Por entonces se vivió una época de paz, una época que dio auge a la cultura, ¿no? En plena conflagración mundial, cuando Europa se estaba deshaciendo y destruyendo, países enteros estaban incendiados y bombardeados. Aquí los cusqueños estábamos creando el Día del Cusco, estábamos tratando de recuperar nuestra identidad, creando el Inti Raymi, etc. Todo ese contexto de guerra es curioso, es increíble, ¿no?
Bueno, pues ya para los años 50, 60, la dictadura de Odría, hubo un movimiento fuerte de parte del proletariado cusqueño, ¿no? Ahí tenemos líderes como Simón Herrera Farfán, como Emiliano Guamantique, que pusieron en jaque a la burguesía local y nacional, ¿no? Y no solamente como a veces se dice mucho el Tati, si era agitación popular, sino era con una plataforma bien trabajada, pensada entre intelectuales y obreros, para llevar adelante nuestra sociedad. De ahí han salido esas necesidades de tener nueva central hidroeléctrica, de tener carretera asfaltada hasta la costa, aeropuerto, etcétera. Todo eso está en las propuestas de la Federación de Trabajadores. Hay que decirlo, después se ha olvidado, pero si uno encuentra los periódicos, las revistas de esa época, allí está. Eso es lo que se buscaba. Y después se ha ido logrando todo eso en base a luchas populares, con muertos, con heridos, porque la derecha lo único que ha hecho es apalear al pueblo mediante sus militares o mediante sus gobiernos fascistas, entre comillas, democráticos, ¿no? Bueno, así fue que el movimiento campesino desde los años 30 se había ido formando precisamente organizados por los obreros, por los trabajadores. Se ha hecho un mito con que Hugo Blanco había empezado el movimiento campesino, absurdo, absolutamente. En los años 30 hubo congresos campesinos aquí, en Lima, y en otros sitios del Perú. Eso ha sido trabajo de los comunistas. Y acá tengo un libro de esa interesante, Cusco, Tierra y Muerte, de Hugo Neira. Hugo Neira viene como corresponsal del Expreso y de todo este movimiento de tomas de tierra en Quillabamba, asiste al sepelio de Guamantica, que murió, nunca se ha esclarecido, ha sido una muerte que se ocultó, ¿no? Porque murieron solamente los líderes obreros que estaban de viaje con él, y hace toda una crónica, ¿no? de ese movimiento y de cómo el pueblo del Cusco entierra a ese líder, ¿no? Había paralizado toda la ciudad para hacer el entierro de su líder obrero, ¿no? De origen campesino, completamente proletario. Bueno, la respuesta de la derecha, sean de los militares o sea de la democracia, entre comillas, de Belaunde, fue encarcelar, perseguir todos los líderes sociales. 5.000 presos, una de esas redes que se hizo. Y en 2 oportunidades, mi padre con todos sus camaradas fueron a parar al CEPA. Acá está el libro que después el escrito se llama Vacaciones en el CEPA, porque precisamente en la época de vacaciones, desde febrero, de enero hasta marzo, fueron a parar el año 63 y 64 al CEPA, ¿no? Con cientos y miles de 5.000 personas, ¿no? Incluso gente que era derecha o enemiga, ¿no? que habían sufrido terriblemente en las cárceles porque se suponía que no tenían por qué estar allí, ¿no? En cambio, los comunistas era de rutina estar encarcelados y perseguidos, como cuenta mi padre, en ese libro. Entonces, esos años 60 fueron muy cruciales en nuestra historia, porque ahí, siendo alférez, capitanes, o hasta quizás coroneles o mayores, muchos militares fueron a mancharse las manos masacrando y matando campesinos en la convención, ¿no? En el punto de perseguir las guerrillas, de acabar con las tomas de tierra al servicio del gamonalismo, que es una de las cosas más atroces y salvajes que hemos tenido. Hay una fotografía de 3 personas, uno sin ojos, otra sin brazos, ¿no? A quienes cercenaban los senos, barbaridades que hacía el gamonalismo, una de las cosas más asquerosas y terribles que se ha hecho aquí, en nuestra tierra, hace poquito,
Contra eso insurgieron después de 10 años, 8 años después, esos militares que se habían manchado las manos de sangre, y entre ellos está Velasco Alvarado y todo su grupo. Ellos se dieron cuenta a través de sus estudios, altos estudios, el CAEM, creo que se llama la entidad, de que había que hacer una transformación social que estaba siendo manejada por la derecha, ¿no? Por el grupo de Belaunde, que ofrecía, que decía que iba a hacer la reforma agraria, porque nunca hacía absolutamente nada. Su reforma agraria estaba digitada por la CIA de los Estados Unidos y él obedecía ciegamente a esa agencia de inteligencia americana. Entonces, el movimiento de Velasco ha surgido también por los movimientos de masas que hubo aquí en la zona sur de Cusco, principalmente en la zona de la Convención. Bueno, ya con el régimen de Velasco hemos visto una cosa muy rara. Era en una época en que también había golpes de Estado en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en casi todos los países de Latinoamérica, pero precisamente para perseguir, para masacrar, para acabar con todo el movimiento de izquierda y con todas las organizaciones sociales. Aquí había un movimiento completamente diferente, ¿no? Y he vivido esa época, una época en que uno podía tener el escolar de Expreso, el Jaimito, y leer todo, leer historia, filosofía, letras, matemáticas, deportes, artes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacía del hombre un individuo integral, ¿no? Es de esa época que somos los que somos de mi generación. Hemos aprendido en esa época en que se hacía una reforma agraria, una reforma industrial, una reforma educativa para que la educación sirva al hombre para transformar su sociedad y lo vuelva una persona crítica de su sociedad, no un individuo adocenado, un individuo egoísta, que es el que se está formando en esta época. Bueno, después del fracaso, no de Velasco, sino de Morales Bermúdez, que torció todo, que devolvió, que traicionó completamente, por eso el doctor Basadre lo llama felón, traidor, ¿no? Y eso en boca del mayor historiador que tiene la República, esto es la verdad, ¿no? Eso fue. En una de las películas esta sobre Velasco, ahí hablan algo sobre Morales, incluso le dan la palabra para que se defienda, ¿no? Pero el traidor no dice ahí lo que hizo, ¿no? Cómo pactó con los chilenos, etcétera. Toda esa historia. Bueno, en todo ese tiempo la izquierda creció fuertemente, porque la CGTP, por ejemplo, fue reconocida, los partidos comunistas fueron reconocidos, eran partidos proscritos, perseguidos, ¿no? Salieron a la luz, salieron periódicos como Unidad, Patria Roja, hay una serie de Bandera Roja, etcétera. O sea, hubo un avance, pero importantísimo dentro de la izquierda, se volvieron partidos en masas. Pero la traición, el paso hacia a un nuevo gobierno de Belaunde que estaba manchado con la página 11, un robo asqueroso que le hicieron al país, una traición también, en la que estuvo metido Kuczynski, que probablemente se robó la página 11, volvió Belaunde y por supuesto las cosas empeoraron, y ahí es que apareció Sendero Luminoso, que ya venía formándose, ¿no? Las divisiones sucesivas que tuvo Bandera Roja, con Patria Roja, Pucallacta, etcétera, hasta que apareció ese grupo polpotiano que no solamente atacó pues al Estado, sino principalmente a las organizaciones sociales, políticas, masacró y mató, asesinó a muchos líderes de la izquierda y de la clase trabajadora. Fue uno de el responsable de la destrucción. Le dio pues en bandeja todo esto a Fujimori para que implemente el neoliberalismo que hasta ahora está en pleno auge, en pleno funcionamiento, ¿no? Que se han destruido todos los avances sociales que se habían
tenido, que tenían los trabajadores, la clase obrera, etcétera, ¿no? Ahora ya no hay 8 horas, nada de todo lo histórico ha quedado, ¿no? Finalmente el neoliberalismo ha avanzado y como dijiste, completamente corrupto, ¿no? Es el régimen manejado por Montesinos, ¿no? Un régimen que como hemos visto en los videos se entregaba por fajos dólares recuperados o saqueados o conseguidos con el narcotráfico. En el avión presidencial se traficaba con droga, ¿no? A nombre de la patria. Hacían manchados, ¿no? Marinos, militares, todos, lamentablemente. Y bueno, ahora dicen de que también la izquierda estaba en ese robo, en ese tráfico por el asunto de la alcaldesa de Lima, etcétera, pero si algún dinero han obtenido de estas instituciones brasileras que vinieron a corromper porque se dieron cuenta que el Perú era un país fácilmente corruptible, habrá sido pues para movilizar a la gente, porque eso no se ha metido, no se ha metido esos dineros al bolsillo. Y ¿qué decirte de nuestra época? ¿Qué perspectivas tenemos? Yo sé que muchos aspectos del socialismo y del comunismo han periclitado. Se necesita un gran esfuerzo teórico para reconstruir, transformar, o quizás ir adelante, porque tampoco la cosa es volver hacia atrás. De repente estamos ante otros paradigmas. Ahora, además de la lucha social, política, por la transformación social y por las libertades humanas y por superar la pobreza, también hay la necesidad de defender la naturaleza, la necesidad de hacer del hombre un ser humano verdadero y no una bestia apocalíptica, suicida, que es a lo que nos ha llevado el capitalismo salvaje hasta ahora, ¿no? Esta pandemia nos ha demostrado todas esas cosas y es necesario salir de esta situación hacia un mundo diferente, con otras reglas, con otros modelos. Y para eso hay que volver también a nuestro pasado. Hay que volver a las estructuras que tuvo el incanato, que se tuvo acá en el Cusco, que hicieron hicieron una sociedad donde no había pobreza ni miseria, una sociedad que desarrollaba, que hubiera sido un ejemplo de la humanidad, pero desgraciadamente vinieron a destruirlo todo, pero no lo destruyeron. Ahora es el momento en que se puede recuperar esa filosofía del Aini, del Airiu, esa filosofía humana, esa necesidad de que todo ser humano viva feliz y viva en riqueza y no en pobreza y miseria como nos quieren hacer vivir, ¿no? los dueños del mundo en la actualidad. Entonces hay mucho que estudiar, que trabajar. Razón tenía Mariátegui de investigar todo eso, ¿no? Balcárcelas fue una de las fuentes, ¿no? Que hizo que Mariátegui entendiese un socialismo con raíces peruanas. Y creo que a eso hay que aportar, hay que continuar, ¿no? En el futuro. No, yo no tengo mucha esperanza en las votaciones y en las elecciones, porque son negocios. Para entrar en una de estas listas hay que tener, ahora supongo que por lo menos 30.000 o 40.000 o 50.000 dólares para votar. Y por supuesto, como decía una congresista, la que sacaron en el Congreso, gritaba y decía, me cuesta mi plata, porque así es, todo es negocio. Entonces, la gente que entra en elecciones entra simplemente pues, a recuperar su dinero, es una inversión. Y por ese camino no vamos a hacer nada. Pero en cambio, por el camino de la educación, de la cultura, es por donde se puede ir más adelante. Por ahí hay que trabajar. Hemos formado nuestra Universidad Popular Yachay, estamos trabajando con el foro
defensa del patrimonio, para generar pensamiento, generar liderazgo, generar conciencia en nuestra población. Y creo que eso es lo que tiene que hacer todo buen izquierdista, todo buen socialista ahora, porque creo que la cultura y la educación han quedado como islas en unas cuantas personas que se han educado desde su juventud. Y tenemos que generar más. Y en esa tarea te convoco también a ti, Martín, igual a nuestro amigo Roberto, porque hay que trabajar para que haya unas nuevas generaciones de peruanos y podamos algún día salir de esta miseria, de esta debacle en la que vergonzosa en la que nos encontramos. Eso es lo que quería decir. Gracias, Martín. Gracias a ti, Julito. Roberto, ¿cuáles son las perspectivas entonces de la izquierda? ¿Es posible una unidad? Martín, estás sin micro. Ya. Ya. Te decía, Roberto, ¿cuáles son las posibilidades entonces que tenemos para unirnos, que la izquierda se una, vuelva a sus orígenes, piense más en una perspectiva mariateguista? ¿Es posible esto siguiendo la línea de Julio? Sí, yo creo que sí, mi estimado Martín. Siguiendo la línea de Julio Cutiri, quiero señalar que complementar algunos aspectos muy rápidamente de lo que ha señalado él también, tan específica y detalladamente. Señalar que la izquierda en el Cusco se asienta prácticamente en los inicios del siglo XX, ¿no? Cuando todos los movimientos, digamos, de pensadores y de intelectuales cusqueños logran no solamente iniciar una reforma universitaria en la vieja Universidad de San Antonio Abad, y con este 7 de mayo de 1909, cuando se produce el inicio de esta reforma universitaria con Albert Jessek a la cabeza como rector, que viene después, impuesto desde Lima, pero que apoya y aporta muy bien en el inicio de la reforma universitaria, y también él llega a ser no solamente regidor, sino alcalde del Cusco en algunos periodos durante los 14 años que fue rector de la San Antonio Abad. Y esto me parece que es interesante porque todo este esfuerzo que se inicia en la universidad es entroncado con la formación del Grupo Ande, que ya lo señaló Cutiri, pero que está referido en el libro Así nació el Cusco Rojo, de Julio Genaro Gutiérrez Loaiza, padre de Cutiri, y que es importante tener que releerlo porque ahí señalan que fue en 1926 a instancias y que él lo ha reconocido Martina de la Torre en su libro Interpretación marxista de la realidad del Perú, y que en ese sentido yo creo que fue Luis E. Valcárcel uno de los que participó en esta reforma universitaria, que después con Mariatti es uno de los prácticamente de los mentores, uno de los que aporta mucho en el desarrollo intelectual del mismo José Carlos. Yo creo que esta célula que se forma en Cusco con Julio Gutiérrez, con Sergio Cayer y otros, después sientan las bases para que 2 años después, en 1928, José Carlos Mariatti fundara el partido en Lima, en Barranco. Yo creo que de este grupo Ande, que lo señala muy bien, podríamos también señalar que ya pasando a los años 50, tenemos la presencia de 2 líderes importantísimos en la vida sindical y también revolucionaria del Cusco, Simón Herrera Farfán y también Emiliano Guamantica Salinas. Me parece que luego, con los años, es seguido por Pedro Wilcatexe, asesinado por Sendero Luminoso, y Roberto Rojas Grajeda, que llegó a ser diputado obrero y que con las limitaciones que tenía la hizo muy bien, mejor todavía que los doctores o abogados o intelectuales que llegaban como diputados. Me parece que hay que rendir un homenaje si es que hablamos del Cusco Rojo.
Yo creo que acá hay que resaltar también la presencia de muchos líderes que en el Cusco se forjaron, y fue también explicado por José Sotomayor en un libro titulado Cusco 1958, y que recuerda ese día del 10 de abril de 1958, cuando la ciudad del Cusco es tomada por los obreros, por la población, secuestraron un general y negociaron porque su bandera era reducción del precio de la gasolina, que abusivamente lo había subido el ministro de Economía de esos tiempos, Pedro Beltrán Espantoso. Me parece que esto también hay que recordar que en el Cusco se desarrolla una de las guerrillas del MIR, liderada por Luis de la Puente Uceda, que terminan sus días en Mesa Pelada, acá en el Cusco, en la convención. Y es importante que estas luchas de las guerrillas se diera paralelamente a los esfuerzos que hicieron todos los sectores campesinos por liberarse de la tragedia del comunalismo que sometía, como en los casos de las haciendas de los Romanville y los Luna, que tenían cepos, tenían salas de torturas y también otros tipos de acciones denigrantes contra los arrendires y los hongos, que realmente, como en la Edad Media en Europa, los torturaban y los tenían como esclavos. Me parece que yo creo que esto termina en parte con la reforma agraria que Velasco la hace en 1968 con la ley 17716, que no fue culminada por Belaúnde, que hizo una tímida reforma agraria en 1964. Yo creo que también hay que recordar que el Cusco es escenario en ese sentido de acciones importantes. Acá se promulga la ley esta de la reforma agraria en la Plaza Mayor o Ipata, en donde esta Plaza Mayor es escenario de otros hechos. En el 72 se funda acá el SUTEP, Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación, como un esfuerzo unitario de todos los sindicatos que antes se dividían en sindicato de primaria, secundaria, inicial, y se formó un sindicato único. Yo creo que esto es interesante y es importante también mencionarlo. Acá en el año 75, desde el Cusco, se realizan 2 marchas de sacrificio. Imagínense los amigos que nos están viendo, 2 marchas de sacrificio a pie, desde el Cusco hasta Lima, y no lo hacían por las pistas, porque la policía los perseguía. Eran los petroleros que estaban enfermos de lepra blanca, que contrajeron en las selvas de Madre de Dios cuando fueron contratados y engañados por la Geophysical Service Intercontinental. Estos petroleros ahora son dirigentes populares, por ejemplo, Cleto Moscoso, Eri Minaya, entre otros. Me parece que hay que rendirles homenaje. Se fueron a pie, ahora las marchas se hacen pues en ómnibus o en aviones, pero en esos tiempos se hicieron a pie. Y me parece que hay que reconocer estos esfuerzos, ya llegando a los años 80, en donde el inicio de la violencia subversiva también el Cusco la siente, y es un punto de deslinde entre la izquierda, que marca distancias con Sendero Luminoso, con el MRTA, y Sendero Luminoso se venga en algunos casos, como es el asesinato de varios militantes de izquierda, la colocación, el hecho más salvaje de haber colocado una bomba de relojería en un vagón de lo que fue Nafer Perú y ahora es Perú Real, el 25 de junio de 1986, con la muerte de 8 personas, 8 turistas y 35 mutilados, ciegos, sordos. Realmente contarlo es una cosa, haberlo vivido es otro, y yo creo que eso fue uno de los ejemplos, ¿no? O el coche bomba de MRTA, que lo puso en la calle Maruru y luego matar al dueño, un policía de apellido Candia, y robarle el carro, ¿no? O también las mismas muertes hechas por los policías o el ejército, como los Maguaipo, como el asesinato de Marcelino Valencia y Zacarías Asca en Chumbivilcas, donde los hicieron
cavar sus tumbas y después le pegaron un balazo en la cabeza. Y realmente es lamentable, ¿no? Estos hechos lo vivió el Cusco y prueba de ello es que los que estuvimos allá en esos tiempos, acá en esos tiempos, lo sufrimos y vimos cómo se cayó la economía peor que lo que ahora se ha caído con el COVID, o hace 10 años se cayó con el cierre o la caída de puentes en Pisa y en las cercanías de Machu Picchu. Yo creo que estos hechos lo hemos sufrido y me parece que también fueron años en donde la izquierda llegó a un apogeo importante, en donde la Izquierda Unida ganó casi todas las alcaldías provinciales, las distritales. En el Cusco ganó la lista presentada por la Federación de Trabajadores, presidida por Daniel Estrada, ganó en la Municipalidad Provincial del Cusco, en Huancha con Jorge Monzón Pesantes, que en paz descanse, en Santiago con Carlos Cuaresma, y así sucesivamente en todo el Perú con Alfonso Barrantes, cosa que después no continuó por las propias divisiones internas y las propias diferenciaciones entre moscovitas, pequineses, trotskistas y izquierdistas nacionales, que no nos pusimos de acuerdo en su momento y dejamos perder la oportunidad. Y como decía Tito Flores Galindo, creímos los izquierdistas que los votos de la izquierda nos pertenecían, y eso lo dijo en su testamento político, y esa fue una desgracia para todos. Me parece que ya con el ingreso de Fujimori en el 90 se configura otra situación, como es que el 5 de abril del 92 se produce el autogolpe, se cierra el Congreso, y ya habíamos tenido el shock, nos habíamos desengañado de lo que era Fujimori, y luego de eso hay el cierre de los gobiernos regionales, como el gobierno regional Inca con Adolfo Saloma, el gobierno regional en Arequipa con Víctor Mansur, y otros gobiernos regionales, Torres Vallejo en La Libertad, etcétera, etcétera. Y me parece que esto transcurre así todos estos años de los 90 hasta los 2000, que yo creo que es lo que hemos, o tú lo has precisado, mi estimado Martín, en la presentación, que es prácticamente todo el siglo XX. Y me parece que finalizando, ¿qué es lo que debemos de pedir, no? Que la izquierda nos unamos, pero ¿alrededor de qué? Porque hasta ahora hay una capacidad de fagocitarnos entre nosotros, de dividirnos, de hacernos una miriada de grupos y grupúsculos, y cada uno recelando como si todavía estamos en los tiempos en que entre los trotskistas y los maoístas discutían si es que la revolución era socialista o era una revolución democrática y popular, si las discusiones eran entre los moscovitas con los izquierdistas nacionales, si es que la revolución era por etapas o continuada, o si era del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, o si el proletariado dirigía o era el campesinado, es decir, discusiones bizantinas. Ahora en estos momentos tenemos, me parece que hay obras que, no sé si, yo quisiera preguntar nomás si en algún momento se realizará, se construirá el Hospital Antonio Lorena, un elefante blanco que en esta tragedia del COVID-19 ha podido servir de algo, si es que hubiera estado construido. Si es o qué se ha hecho con los miles de millones de soles que se han recibido por Canon en estos últimos años, del 2007 a la fecha. Realmente es lamentable, ¿no? Y luego otra pregunta: ¿será realidad en los próximos años el aeropuerto internacional de Chinchero? Que entre 15, 20 años tal vez no estemos por acá. ¿Alguna vez se hará realidad este esfuerzo? ¿La pobreza extrema se reducirá? ¿Desaparecerá, aunque ahora se ha incrementado después de este COVID? El bicentenario, ¿qué celebraremos? Celebraremos que San Martín proclame la independencia en Lima, o también tenemos que recordar que Manco Inca y sus huestes y
no solamente resistieron 36 años, 1536 a 1572, que Tupac Amaru se levantó en 1780, el 4 de noviembre. También celebraremos que los hermanos Angulo y Pumacahua se levantaron en 1814, tuvieron el apoyo de la iglesia, organizaron 3 ejércitos para sitiar La Paz en Bolivia, Arequipa y Huamanga en Ayacucho. También celebraremos que Agustín Gamarra proclamó la última independencia y definitiva acá en el Cusco, el 9 de enero de 1825, cuando acá se había constituido la Serna y lo había declarado la sede del virreinato. Yo creo que estas preguntas son importantes e interesantes, pero yo creo que reclamar ese Cusco rojo sigue siendo rojo. No como un alcalde del Cusco hace algunos años dijo que el Cusco rojo era porque desde el avión se veían los techos con tejas rojas y que por eso era el Cusco rojo. Lamentablemente esa es la visión de algunas autoridades que elegimos en algún momento y tan mal que nos hacen avergonzar a algunos. Gracias. Julito, Sí, hermano. qué elementos de toda esa moral que tú viste en tu padre, en los comunistas viejos, podría servir para relanzar una izquierda más unida, que supere sus limitaciones? Porque obviamente reconocemos el papel de la izquierda, se necesita una izquierda fuerte en todo país. ¿Qué cosa de lo que has visto nos gustaría que nos des un testimonio, ¿no? Tú, hijo de un gran hombre, de un fundador, ¿qué cosa de eso podría servir para concebir una nueva izquierda? Bueno, yo creo que hay que hacer una gran labor de educación. Yo vi a mi padre y sus camaradas forjar, hacer escuelas políticas para los trabajadores, los líderes. Así nomás no aparecieron. Allí tenían a los mejores maestros, filósofos, investigadores científicos, gente sabia que cedía sus conocimientos a la clase trabajadora. De ese modo es que se ha hecho la Universidad Obrera Rafael Tupayachi, por ejemplo, ya por los años 25, creo que ha sido eso. Y de esa manera se ha trabajado. Ahora, lo que se necesita en la lucha popular es pues convicción, ¿no? No podemos tener gente que esté sirviendo primero a sus intereses personales o de grupúsculo, ¿no? Y traficando con los dineros, pocos dineros que hay. Que yo sepa, Martín, jamás he sabido que haya habido dinero de Moscú o de Pekín o de Cuba aquí en el Cusco. Todos los dineros que había eran las acotaciones que hacían los trabajadores de su pobreza, de su miseria. La derecha ha fabricado eso del oro de Moscú y dineros que jamás han habido. Y les ha costado su esfuerzo. Sin embargo, hubo hasta gente como, por ejemplo, traigo a colación aquí el exalcalde Díaz Quintanilla. Era un hombre de derecha, un señorón, creo que tenía hasta un título nobiliario español. Sin embargo, era amigo de los trabajadores. Y como el hombre rico, cuando había alguna kermés, una actividad de los trabajadores, él regalaba un torillo de los muchos que tendría, ¿verdad? Y de ese modo, ¿no? Él estuvo incluso cuando murió Huamantica, él siguió casi todo el entierro llevando una cinta negra, ¿no? Que salía del ejército de Huamantica. Esa clase de gente, más bien ha habido, que apoyaban, aportaban a veces hasta económicamente, ¿no? Para la lucha. Y en los momentos en que los trabajadores estaban perseguidos, los líderes metidos en las cárceles, ¿quién veía por sus hijos, por sus familiares? Las mismas familias.
Yo recuerdo a mi madre reuniendo ropa, reuniendo comida para llevar a las esposas de los obreros, de los trabajadores que estaban presos junto con mi padre. Y tenía que recoger o, o hacer llegar la comida, ¿no? Quitando incluso la de los propios hijos para llegar, ¿no? Y asistir a esas personas. Entonces, se ha visto mucho de solidaridad, de grandeza, de entrega total. Han muerto muchos trabajadores, ¿no? Perseguidos, Julio, incluso apresados. ¿cuándo fue que de mártires, que de santos, la moral comunista pasamos a esto? Y no solo en la izquierda, en todo, ¿no? Fíjate lo que ha pasado con el APRA, con la derecha. ¿Cuándo fue que pasamos de... Porque ahí también había heroísmo. Ha sido, Claro, tú como aprista sabes, pucha, de toda la masacre que se hizo en Trujillo y cuántos murieron, ¿cuándo fue que ¿no? pasamos de esa etapa de Yo heroísmo creo que el desastre, yo creo que eso ha empezado con el fujimorismo, porque aún en la época en el segundo gobierno de Balonde, ha habido mucho movimiento social, ¿no? Se ha luchado mucho, se ha organizado, se ha llegado incluso a constituir la izquierda unida, etcétera. Pero después, ya a la entrada del fujimorismo y con el aliciente que ahora sí se puede ver, ¿no? Que era manejo de la CIA, con la presencia de los grupos terroristas, allí se abandonó todo porque destruyeron las organizaciones populares, destruyeron las escuelas, destruyeron todo, ¿no? De tal manera que el trabajador se veía entre la cruz y la espada, entre enemigos por dentro y por fuera, y así han ido sacando fuera a los trabajadores. Acá tengo las memorias de Gregorio Ramos Mamani, por ejemplo, un luchador social, eh, secretario general de la Federación de Trabajadores, que todavía vive, viejito ya, pero valiente luchador. Él estuvo en todos esos movimientos que se hizo cuando mataron a Marco Antonio Ayerbe Flores, y esas épocas terribles, ¿no? El año 73, 72, por esa época. Y creo que con Fujimori entramos ya a una etapa de putrefacción de toda la política, ¿no? Desde el momento en que se podía comprar la conciencia de la gente, la línea editorial de los diarios, de los periódicos, y que el país entró, así como ha entrado México, ¿no? A ser un país manejado por el narcotráfico, por dineros extraños, ¿no? Y por el tráfico. Creo que eso ha destruido a las organizaciones sociales y populares, no toditos, descaradamente, en muchos dirigentes de las organizaciones populares se pasaban con armas y todo al enemigo, ¿no? Llevándose, robándose las cosas en las propias organizaciones, el Partido Comunista mismo. Aquí hicieron desaparecer una imprenta que mi padre llamaba La Heroica, porque en esa habían sacado su folletería, sus volantes, y que la tenían oculta en los maizales. Nunca llegó la derecha a descubrirla, pero los dirigentes en cierto momento lo vendieron para sus bolsillos. Entonces hubo una etapa en la que se destruyó toda esa tradición, pues, de lucha y de honestidad, de grandeza humana, ¿no? Y se ha abandonado. No digo de que ahora no hay trabajadores, luchadores jóvenes que están en plena acción, pero creo también que las condiciones son diferentes, que hay que cambiar. No podemos seguir con la misma ideología, con el mismo paradigma. Los paradigmas cambian con la historia. Yo creo que ya no es la época de los partidos, ahora es la época de los pueblos. He visto el año pasado cómo Chile se levantó y no tenía dirección política ni nada, ni necesitaba, porque
los partidos se convierten en una nata intermedia que trafica para arriba o para abajo. Pero el pueblo no. El pueblo sufre y de ahí deben salir sus propios dirigentes y transformar las cosas, como ha ocurrido en Chile, espontáneamente. Yo pienso que eso de constituir reyesuelos de izquierda, de los partidos, etcétera, eso ya ha acabado, ya nadie quiere. La misma gente ve con malos ojos, porque simplemente es elegir traficantes. Creo que ahora es el tiempo de las masas, ¿no? La lucha ya no está entre izquierda y derecha, está entre los de abajo y los de arriba. Y los de abajo tienen que bajar a los de arriba para transformar la sociedad y equilibrarla. Ya no es lo que se creía, ¿no? Que los reyesuelos de los partidos, ¿no? Los dueños, como decía Flores Galindo, ¿no? Que creían que eran dueños de la conciencia y del movimiento popular. Ahora ya no necesitamos esos gamonales políticos. Creo que la sociedad tiene que salir adelante y enfrentarse y arrancar sus derechos a viva fuerza. Eso es lo que se ha visto en Chile. Creo que eso hay que pensarlo bien. Estamos ante otros paradigmas. Yo no resucitaría muertos. Yo no resucitaría partidos que nada hicieron y que se pudrieron de vejez. Creo que hay que transformar las cosas desde abajo. La lucha es de los de abajo contra los de arriba. Eso es lucha de clases, no es la lucha de los partidos. Creo que esa etapa ya hay que pasarla de la historia. Muy bien, tenemos personas que nos... Eso, Martín. tenemos No te escucho, estás con micro. tenemos personas que nos están acompañando. No sé si ustedes permiten que puedan conversar con ustedes. Perfecto, pero siempre y cuando no se manden un discurso más, sino hagan preguntas o hagan aportes concretos, porque vas a dar la palabra y vamos a escuchar otros discursos de gente que de repente ni siquiera nos ha escuchado. Ya. Así que sean honestos. ¿Quieren comentar algo? Quizás participar o preguntar algo. Nos acompaña Rocío Méndez, Jesús Estrada, también estaban con nosotros otras personas. Bueno, entonces ya para redondear la idea, pues tus palabras finales, Roberto, y también redondeando la idea, Julito, luego. Martín, yo creo que felicitar el esfuerzo que haces tú y el Centro Valcárcel, que yo creo que es recordando a una tremenda personalidad cusqueña. Y solamente ajustar algunos problemas técnicos porque me están escribiendo varias personas que están viendo nuestras caras de Julio, tuya y mía, pero no escuchan la voz. Y yo creo que hay que mejorar esto para el futuro. Y solamente mencionar de que hay necesidad de ajustar a que todos los izquierdistas, todos los que se sientan comprometidos con la transformación, con recuperar las tradiciones, las viejas tradiciones del Cusco Rojo, luego continúen y en el camino se vayan uniendo esfuerzos y se vayan uniendo voluntades para transformar y volver a ser el Cusco la capital del Tahuantinsuyo, y ahora es capital histórica del Perú, pero como si no lo fuera, porque sufre las mismas marginaciones del centralismo limeño, yo creo que en todo, no solamente económico, social, político, hasta cultural, y también abusivamente, ¿no? Hay que ver, estábamos hablando al inicio, rendir homenaje a Federico García Hurtado, y como hace pocos días la película Tupac Amaru fue marginada por un comité seleccionado por el Ministerio de Cultura. Yo no soy xenófobo, ni nunca lo he hecho, pero la que presidía o participaba de ese grupo era una chilena
que fue la que decidió que no entrara la película y un homenaje a Fico. Y me parece que eso es una de las cosas también que terminaron por matarlo a Federico. Gracias. Sí, yo también quería rendir mi homenaje a Federico García, un gran cusqueño. Qué lástima que ya no esté con nosotros. Y bueno, pero ha dejado sus obras, ¿no? Está Cuntrubachana, está Tupac Amaru, van a supervivir, ¿no? Su existencia. Quería también leer este pedacito del libro de mi padre, que habla en el número 2 de la revista Cosco. Luis E. Valcárcel escribe un artículo con el título de Socialismo en 1924. Comienza así: el 800 fue la edad de la democracia liberal, el 900 es la del socialismo. La utopía de anteguerra es la realidad de este instante. La Rusia de los zares es hoy la república de los soviets. Petrogrado es Leningrado. La ciudad de Pedro el Grande recibe el nombre del apóstol del comunismo. Así había empezado Luis E. Valcárcel, ¿no? Politizando a todos sus alumnos, entre ellos mi padre. Pero después se fue a Lima, cambió de posición ideológica, política, pero aparte de eso, él fue un científico social que aportó muchísimo, ¿no? Con la etnohistoria, etcétera, no solamente a la ciencia peruana, sino universal, ¿no? Eso es importante. Bien, y respecto a las tareas que hay que hacer, veremos cómo va la cosa, porque yo no veo aquí un deseo, un interés de que retorne o vuelva a haber una izquierda unida y que trabaje por una unidad. Creo que seguimos en lo mismo, ¿no? Gente que entra con muchas ganas de ganar plata en el Congreso, ¿no? La prueba es de que apenas han entrado gente de izquierda que vive en Lima, que está asentada en Lima, ¿no? Han recibido dineros para volver a asentarse, como si ellos vinieran de provincias, ¿no? Y eso lo han denunciado por internet, se ha sabido concretamente. Con esa clase de gente de izquierda, entre comillas, no vamos a hacer nada. Aquí hemos votado por gente, entre comillas, de izquierda, y está lo que han hecho: han robado, han traficado con dineros del pueblo, ¿no? Por eso no tenemos el Hospital Lorena. A esa gente en otro sitio donde hay socialismo de veras, como en China o en Cuba, sabemos lo que les hubieran hecho, ¿no es cierto? Sabemos que allí simplemente hubieran pasado hubieran pasado al paredón, simplemente. Pero acá no se puede hacer nada de eso y tienen que seguir robando a nombre de la izquierda, a nombre de los trabajadores, a nombre del socialismo, del comunismo, de las banderas rojas, etcétera. Tenemos traficantes como camaradas y hasta que no nos podamos sacudir de ellos, creo que no va a haber nada. Por eso yo pienso más en el pueblo que en la gente de pequeña burguesía, que lo único que hace y busca es llenarse los bolsillos de dinero y que usa las ideologías de una forma absolutamente, ¿qué decir, caramba? Como un tráfico simplemente. Y eso me avergüenza, me da pena, me duele, porque he visto a toda la generación de mi padre morirse en pobreza, a veces hasta en miseria, pero con una dignidad asombrosa, increíble. En su pobreza, esos camaradas habían dado su juventud entera por sus ideales. ¿Y qué se puede hacer, no? Ahora con esta gente que simplemente está ahí para traficar. Quizás del mismo pueblo salga todo. Yo espero, tengo más confianza en la clase trabajadora, en la clase campesina, en los comuneros, en la gente del pueblo, los de abajo, la gente que no puede ser hipócrita consigo mismo. Bueno, te felicito, Martín.
estás haciendo una gran labor. Ojalá que continúes y espero apoyarte en todo lo que sea posible, porque creo que esto de darle su conocimiento, su ideología, armar al pueblo, no con armas para matar, sino con pensamientos para construir y transformar, creo que es la tarea más digna, más valiente que podamos hacer. Yo, En otras condiciones seguramente hubiéramos sucumbido a la desesperación pequeño burguesa y quizás hubiéramos entrado a, a meter bala a los montes y ya estaríamos bajo tierra. Felizmente las cosas no han sido así y podemos todavía seguir aportando, apoyando. Hay tantas formas de entregarle al pueblo, desde el arte, desde la ciencia, desde la cultura, desde la educación. Creo que esa es una tarea gigante. No será la tarea heroica, ¿no? que seguramente muchos quisiéramos haber tenido, ¿no? De llegar al heroísmo por, por nuestra lucha y por nuestra bandera. Pero hay que educar. Y si estás en esa labor, te felicito, Martín. Tenme en cualquier rato a tu lado, yo voy a responder todo lo que sea para, para mejorar las condiciones, sobre todo para educar la conciencia de nuestra gente. Que ya no tengamos votantes que por un carrito, por un fósforo, o por un kilo de arroz o de azúcar, ¿no? Vayan a las urnas electorales a sacar gente detestable, gente de lo peor. Eso ya no. Y para eso necesitamos hacer un gran esfuerzo de educación popular, que no se da ni en la universidad ni en los colegios. Lo tenemos que hacer nosotros a través de estos medios. Nosotros, porque tenemos el deber, tenemos la conciencia, sabemos que hemos sido privilegiados en el conocimiento, en la educación, etcétera, al haber pasado por las universidades, haber tenido una serie de logros, tenemos que entregarle eso definitivamente al pueblo. Como decía Vallejo, todo arte o voz genial viene del pueblo y va hacia él, tiene que ir hacia el pueblo, lo que pensemos, lo que hagamos, toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo. Te agradezco, hermano. Gracias, Roberto. no, Hasta otro al momento. contrario, yo creo que los oyentes, pese a las deficiencias técnicas de la telefónica, son los privilegiados de tener dos personalidades. Yo no sé cuándo nos vamos a valorar, cuándo vamos a poner en fiel de la balanza personas como ustedes que han hecho y que hacen patria, no solo porque vienen de una familia o lo están haciendo y es un privilegio. Vuestra vida es un ejemplo. Y qué ocurrencia, más bien nosotros somos los privilegiados de que ustedes tengan un tiempito para conversar con nosotros y estamos muy agradecidos, ¿no? de esta vuestra presencia, Roberto y Julito. Gracias por eso. Gracias, Qué Michi. ocurrencia, gracias Martín y gracias a Julio Gutiérrez Cutiri. Bueno, entonces van a haber muchos temas, se han abierto una serie de temas. Quizás podemos hablar en algún momento de Saturnino Huilca, quizás podemos hablar de Huamantica, su momento, un poco más con profundidad, ver qué podemos sacar de lo que está quedando como resumen en esta conversación, la moral, la ética, la integridad, ¿no? Yo creo que más que, como tú dices, Julio, partidos o grandes programas, es calidad de persona, ¿no? Y nos quedamos con eso. Entonces los estaré convocando para hablar de alguno de estos dirigentes, de repente de tu papá con mayor amplitud de tiempo, del arte, de la función del arte como formadora de identidad, pertenencia y también emprendimiento, y con Roberto sobre otros aspectos. Gracias, muy agradecido por todo esto y te tomo la palabra y seguiremos en esto, Julito y Roberto.
Gracias.